esta semana, pues todos los ojos han estado puestos en Roma, más concreto en el Vaticano, por el fallecimiento del Papa Francisco, y es uno de los temas que lógicamente vamos a abordar hoy con nuestros tertulianos, a los que damos ya la bienvenida. David Frechilla, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acompañado también ya por Raquel Arconada. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Alba, bienvenida a ti también y gracias por invitarnos una tarde más. Y Jomin Pérez, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde ya de calorcillo. Sí. Ya se nota, se nota. Aunque mañana regresan las precipitaciones, creo. Pero no nos da mucha tregua esta primavera las lluvias, pero bueno, poco a poco habrá que aprovechar estos días soleados como el de hoy y bueno, pues a esperar a que llegue ya ese calor y que lleguen las buenas temperaturas. Como decíamos, pues una semana muy marcada por esa noticia que además comenzaba la semana ya con esa noticia, porque bien pronto el lunes a las 7:35 de la mañana fallecía el Papa Francisco. Era una noticia de la que se hacía eco todo el mundo y hoy queremos pues también poner en valor su figura y de lo que ha supuesto para la Iglesia. Su llegada al Vaticano fue novedosa como sucesor del primer papa que renunciaba desde el siglo XV. Antes de convertirse en Francisco, el primer pontífice de origen latinoamericano era Jorge, jesuita argentino. El Papa Francisco no ha sido un pontífice exento de polémica. Tras su nombramiento reformó el Código Penal de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, que aumentó las sanciones contra los pederastas. Los escándalos de abusos a menores han estado siempre presentes. El Papa reconoció en más de una ocasión que la Iglesia falló a la hora de abordar este asunto y proteger a las víctimas. Define la persona humana. Durante su pontificado habló del celibato de la Iglesia, de la relación de esta con las personas divorciadas y de su autorización para perdonar a las mujeres que hubieran abortado. Siempre al lado de los emigrantes, apoyó el Pacto Mundial de las Migraciones, instando a la comunidad internacional a mejorar sus políticas al respecto. Fue además pieza clave para restablecer las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y se convirtió en el primer papa en visitar Myanmar. Los países de minoría católica han estado siempre presentes en su agenda, como Egipto o Emiratos Árabes. En total 47 viajes fuera de Italia y 66 países visitados. Bueno, pues un intenso pontificado, Jomin. Hoy tenemos que empezar con usted, la figura del Papa Francisco, qué ha supuesto para la Iglesia y también cómo se ha visto su trabajo desde la diócesis palentina. ¿Qué ha supuesto para la Iglesia? Es que, a ver, mira, yo todavía estoy procesando. Tengo la sensación el lunes estaba muy triste. Muy triste porque ha sido mucho el Papa Francisco, yo creo que como católico y como periodista. Ha dado noticias, gestos, miradas, palabras, infinidad. Y luego la sensación de la tristeza se va tornando en agradecimiento. Yo creo que el Papa Francisco le deja a la Iglesia camino empezado para años, un camino que a mí personalmente me hace muchísima ilusión y ha tocado infinidad de temas, tanto al interior de la Iglesia como de cara al mundo. En un mundo además necesitado de figuras globales decentes, yo creo que el Papa Francisco para católicos y para no católicos ha supuesto pues, una figura importante y de relevancia. Toca coger el testigo al Papa que le toque, pero también nos ha dicho el Papa infinidad de veces que la responsabilidad es de todos, que esto no, bueno, él decía de todos, todos, todos. La Iglesia en la que había sacerdotes y luego el pueblo fiel, pues esa no es la Iglesia del futuro, y en la Iglesia del futuro tenemos que echar el hombro todos los bautizados, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y los laicos, que somos la infinita mayoría. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos tenemos que echar ahí el resto, y es uno de los legados que nos queda. Luego ya, si queréis, avanzamos más. Pero eso, agradecimiento de estos 12 años que han sido, yo creo que fantásticos. Y luego, cosa que vamos a echar de menos,
escuchar a un papa que habla en nuestro idioma ha sido muy fuerte. Ha sido muy fuerte porque te ponías los cascos y te daba la sensación de que te estaba hablando a ti. Y eso ha sido muy bonito. Pues David, ¿cómo ha visto pues la labor del Papa Francisco durante todos estos años? Pues hombre, desde el punto de vista religioso habrá personas más cualificadas para hablar, pese a que yo soy católico, pero poco practicante. Bueno, yo creo que es generalidad esto es lo que voy a decir, que es una persona que se ha acercado mucho a los pobres, que es una persona que ha tocado temas delicados, como el abuso de menores por parte de parte de la Iglesia Católica, y este melón le ha abierto, quizás debería haber dado algún pasito más. También yo creo que ha sido muy positivo quitar ese olor a naftalina que puede existir en ciertos estamentos de la Iglesia Católica, y sí que es cierto que Chomi que ha abierto muchos frentes que veremos a ver si se siguen recorriendo o no. Veremos. Eso desde el punto de vista religioso. Pero también, vamos a ver, el Papa siempre ha tenido también un punto de vista social o político, ¿no? Y aquí es totalmente irrelevante. Desde mi punto de vista, no tienen ya poder para, por ejemplo, el conflicto de Ucrania, que tuvo unas palabras muy desacertadas, cuando dijo que la OTAN estaba ladrando a las puertas de Rusia, y eso fue un error. Y yo creo que eso ahí sí que le critico un poco más en esas cuestiones, aunque creo que la figura del Papa, ya te digo, a nivel político, es irrelevante. Por mucho que lance mensajes, pues generalmente no son escuchados. Raquel, ¿qué pues yo la verdad que de su trabajo al frente de la Iglesia Católica? Estoy muy de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que el Papa Francisco ha hecho pero muy bien a la Iglesia. O sea, es verdad lo que decía David, o sea, se ha acercado a los pobres, siempre ha querido ir en contra, ¿no?, de esa opulencia, de esa riqueza, de esa que la Iglesia tenía, ¿no? O sea, bueno, de hecho el día que él salió al balcón no se quiso poner la medalla y salió con su medalla, y tampoco se quiso poner sus zapatos, los zapatos rojos de Papa, ¿no? Y creo que eso lo ha tenido muy claro siempre. Claro, comparamos a su antecesor y claro, es que han llevado vidas muy diferentes. O sea, Bergoglio al final era un tío de la calle, normal. Era un tío que tampoco tenía una situación económica, y sin embargo me da que Benedicto XVI pues sí que tuvo o contó con otras oportunidades, ¿no? Yo ayer veía los dos papas y se veía cómo, o sea, las diferencias que tenían, y aún así cómo se supieron unir, que es precioso, y cómo Benedicto XVI fue tan listo de ir tejiendo la red para que fuera el siguiente Papa. Yo creo que el Papa Francisco sin Benedicto XVI no se puede entender. Claro. Yo al Papa Benedicto le tengo un cariño infinito por lo que hizo. Lo que pasa es que yo creo que tenía un problema, o igual el problema lo teníamos nosotros, que es que el Papa Francisco era un teólogo alemán. Nos imaginamos a un alemán y nos imaginamos a un teólogo alemán. Entonces, son complejos de entender. Lo que pasa es que esta obsesión del Papa Francisco por el diálogo con el mundo ya la abre Benedicto XVI. Entonces, el sendero está abierto. Lo que pasa es que el Papa Francisco se encuentra con una iglesia que no tenía que dar pasos, vamos a decir, actualizarse, manteniendo la esencia de la iglesia, pero estamos en el siglo XXI. Como ha repetido Francisco infinidad de veces, no estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. El mundo del 2025 se parece en nada al del 1990, y luego pues mantras del Papa, pues que al final tienes toda la razón del mundo. Lo que venía diciendo día sí, día también, que él siempre se ha hecho así, no es norma. Y hay que emprender caminos nuevos, hay que aprender caminos nuevos, como nos ha ido diciendo.
de la cultura del encuentro, que la Iglesia tiene que estar en diálogo con la sociedad en la que vive, tanto a nivel de, por ejemplo, como se está haciendo en Palencia, las parroquias tienen que estar en diálogo con su barrio, a nivel hay que estar en diálogo con el mundo. La Iglesia tiene que ser de puertas abiertas para que puedan entrar todos, sin juzgar si tú has sido más o menos pecador o más o menos practicante. Tienes un sitio en la Iglesia y a la gente que está en la Iglesia, a la que ya está y a la que llega o que está queriendo llegar o que igual llega por casualidad, hay que acompañarla. Ese hospital de campaña, esas puertas abiertas, ese diálogo con el mundo, y no podemos hacer las cosas así porque siempre las hemos hecho así. Yo venía pensando en el Palencia Sonora. Si el Palencia Sonora hubiera sido la norma básica de funcionamiento, esto vamos a hacerlo así porque siempre lo hemos hecho así, pues no tendríamos un festival estupendísimo que se reinventa y responde a lo que es el público de hoy, que no es el mismo del público de hace 25 años. Y yo creo que es el camino que queda, seguir reinventándonos para seguir siendo lo mismo, pero de una manera nueva. Y luego, lo que decía David de los gestos, yo claro, cuando te lo cuentan pues lo entiendes. Pues por ejemplo, el Papa Francisco ha tenido durante años, tenía la agenda pública, que era la que controlaba la oficina de prensa de la Santa Sede, pero luego tenía una agenda privada que, por expreso deseo del Papa, la oficina de prensa de la Santa Sede no la conocía. Y entonces, pues por la casa de Santa Marta, por las tardes, ha pasado gente de todo pelaje y condición a hablar con el Papa de sus dramas y de sus alegrías. Y eso no lo sabremos nunca, pero yo creo que ha hecho gran bien a esas personas y a la Iglesia en su conjunto. Pues de momento miles de personas siguen pasando todavía a día de hoy pues, por la Basílica de San Pedro para despedirse del Papa Francisco. El funeral va a ser mañana sábado a las 10 de la mañana, y aquí en Palencia el martes, Chomin, ya hay una misa también, ¿no? Preparada para despedir al Papa Francisco en Palencia. Sí, las normas eran que hasta que en Roma no fueran las exequias en Roma, pues las diócesis del mundo no podíamos adelantarnos. Entonces mañana a las 10 de la mañana es el funeral en Roma, y el martes, luego cada diócesis se ha organizado como mejora, entonces aquí en Palencia será el martes a las 10. Lo de los gestos, que ayer dije yo, joder, qué cosas. El funeral será en la Plaza de San Pedro, hay un despliegue y un encaje de bolillos del protocolo de todas las autoridades mundiales, que tiene que ser así, pero luego se le traslada a Santa María de la Mayor, que es la catedral del Papa y conocida en Roma como la Catedral de los Españoles, porque la Catedral de Santa María de la Mayor siempre ha tenido pues, una estrechísima relación con la Corona de Castilla y con los reyes de España. Entonces, cuando llegue el féretro del Papa al féretro de Francisco a Santa María de la Mayor, pues en la escalinata estarán para darles la última despedida los últimos. Y ahí va a haber 40 presos de la cárcel donde pasó el Jueves Santo, que ha sido la última salida fuera del Vaticano. Va a haber transexuales de los que acompañan unas monjitas de allí de Roma, va a haber migrantes, va a haber refugiados. Entonces, pues a mí me hace especialmente ilusión pues, que estas 40 personas con 40 flores blancas, pues que por una vez los últimos sean los últimos en despedir al Papa. Entonces esos gestos pues yo creo que ayudan mucho para poner el foco en lo importante. Y una lástima, que lo tengo que decir porque si no reviento, que nuestro presidente de gobierno haya decidido no ir. Pero haya cuidados. Una lástima porque creo que no se lo merece. El Papa, digo. El que no se merece es que... También, a lo mejor lo que no se merece es que se el protagonista. Pero es el Papa. Me parece que nos hace quedar un poquito mal al resto de españoles como a nuestro presidente. No creo que el mundo esté pendiente si ha venido Pedro Sánchez. No. Pero hay que estar, hay cosas que van en el cargo. Bueno, y lo cortés a mí, no si quita lo valiente.
ya que ha sacado el tema. Mejor que no vaya, ¿no? No, perfecto, tiene todo el derecho. A mí, Pues a mí sinceramente, no. que vaya al funeral, No me pues parece parece una falta de normal. respeto, lo que sea. A mí Claro, lo que me interesa por es eso te que digo. fuera a Roma, porque da la casualidad que en Roma están los principales dirigentes del mundo. Y como en todos los sitios hay apartados, hay que dar, hay verse, oye, te pasas... creo que ya llegaban, hoy Trump llegaba por la Y hay noche. que dejarse ver. Entonces, eso es por lo que a mí me interesa. Claro, a mí por si van mí no, o no va al por funeral... eso, yo te digo por eso, ¿eh? Es decir, que O sea, que se yo- puede ir, por que mí yo se creo puede que ir debería haber ido, pues sí. a Ancha, a la Pero Feria vamos, del Ganado Yo aquí, creo- no, yo que creo nos hace por ejemplo, trabajar. que darse la paz en misa, aunque sea un gesto protocolario, yo creo que es importante. Claro. Que hemos decidido no ir, pues bueno, pues tú verás. Te digo una cosa, me molestó más que no fuera por las víctimas de la Dana. También, Bastante también. Bastante más, También. porque ahí sí que salía de ojo que faltaba. También. En Roma, que Pero esté o no ahora- esté, a mí lo que me interesaba es que hiciera pues esos Pero corrillos o que ahí pudiera verse estamos. total. Que ahora no vaya al funeral, mira, claro, Pero el que- tema es el tema, es que ahí van los dirigentes más grandes y más importantes y más potentes del mundo. Y el mundo ahora necesita buenos dirigentes y buenos papas, en este caso buen papa. O sea, que es que, a ver, que son todos los poderes juntos, que no nos vamos a engañar, que la Iglesia tiene mucho poder. Bueno, Moral. yo creo... Cada yo vez menos, pero anteriormente, sigue teniendo No, a ver, poder. No estamos hasta en Juan Pablo II, No, que fue una no. figura política importante. Pero sigue teniendo ¿Tenía poder. influencia o no? No, a ver, yo creo O sea, que- ahora mismo es irrelevante el Papa. No, yo creo que al final el Papa, Espérate a ver quién Papa, viene. pero por lo que decía ¿Con qué antes, poder? que no, a ver, yo creo que poder tiene en lo que nos pueda tocar a los católicos, pues de maneras de afrontar, pues por ejemplo, yo qué sé, pues el drama de Palestina. ¿Cómo me tengo que situar yo desde lo que me está diciendo el Papa, desde lo que me dice mi fe y de Hombre, los... te digo una cosa, Sí, pero pero cuando digo lo- que es irrelevante, no. es que no tiene capacidad de decisión, Sí, pero- ni de reunión, ni de poder influir. Pero sí le influyen. Pero como cualquier dirigente mundial, que ahora mismo el mundo está no como lo mismo. está. No, todos los organismos internacionales que podían velar por la paz, por la concordia, ¿cómo están? Sí, Pues sí, desarmados y Y descompuestos. a tortas. Sí, pero que, por ejemplo, Juan Pablo II sí que jugó un papel mucho más importante al otro lado del telón de acero. Sí. No Por eso, sab- esa influencia política que tuvo, ahora mismo, no por el Papa Francisco, sino por pura cómo evoluciona la sociedad. Entonces ya no tiene ese poder o esa influencia, como tuvo Juan Pablo II, que sabes que la tuvo muy importante. Pero el actual Papa, pues no, porque bueno, Depende qué papa salga, ya veremos. pero a ver, que la ¿Y de Iglesia... qué cuerda es? No, a ver, yo estoy de Pero acuerdo. puede salir... no. Yo estoy, Bueno. yo estoy de acuerdo con David. A ver, ha habido casos concretos, pues por ejemplo, con los encuentros con un líder religioso de Egipto cuando firmaron el documento de la fraternidad humana, que de ahí lo que es todo el tema del diálogo interreligioso, el trabajo por la paz desde las creencias religiosas, los encuentros por la paz en Asís, los encuentros en Nueva York en el aniversario del 11M, ese tipo de cosas yo creo que han tenido influencia. Lo que pasa es que luego estamos en un mundo de que, pues por ejemplo, va el Papa Francisco o el que venga a la Asamblea de las Naciones Unidas o al Parlamento Europeo y al 90% de los que están allí les aplauden, pero luego les entra por una oreja y les sale por la otra, Ya. porque el mundo está en otras claves que a mí no me gustan, pero están en otras claves. Entonces, todo lo que sea llamadas a la solidaridad, al compromiso, a la paz, al no dejar población perdida, es un discurso que no es el del mundo de hoy. ¿Que hay que seguir diciéndolo? Sí. ¿Que te van a hacer poco caso? También. ¿Pero qué es lo que interesa? Sí. Pero yo sigo diciendo que hay mucha gente influyente que quiere poner a su candidato, y ya sabéis que hay gobiernos y potencias mundiales que tienen mucho dinero y que influyen mucho. Y hasta ahí puedo leer. Estás Pues no haciendo sé. quinielas del Yo contra no sé de lo ella. que exactamente... Sí. pero Luego vamos, hacemos que una apuesta. La influencia que pueda tener un futuro papa americano en Trump viene a ser la misma que tengo yo. No, pero Trump en él a con- lo mejor sí. ¿Eh? Que no. Ey, ojito. Bueno,
Ojito, poderoso caballeros don dinero. Como es habitual tras la muerte de un papa, pues se abre una etapa de cierta incertidumbre hasta que se nombra pues al siguiente, a su sucesor, y para saber qué es lo que puede estar pasando, por dónde pueden ir ahora mismo pues la Iglesia o los deseos de la Iglesia, vamos a hablar con una experta en derecho canónico. Ni siquiera los cardenales que elegirán al próximo papa en su cónclave de retiro y oración podrán sustraerse al panorama político internacional, pero ¿hasta qué punto este influirá en su decisión? Para mí es aventurado entrar en si puede influir, que sea de tal nacionalidad, si esta no conviene, porque el presidente es no sé quién. Yo creo que eso se nos escapa. El Papa Francisco no ha hecho cambios en la doctrina de la Iglesia, pero ha abierto puertas con sus declaraciones valientes. Desde luego se ha situado al lado de los pobres. ¿Qué sucede? No nos gusta a los que vivimos bien que nos recuerden que deberíamos vivir más austeramente para que los pobres puedan vivir mejor. Unas posiciones que se han interpretado en clave política. Hay quien piensa que esas posiciones han sido políticas y yo creo que no ha opinado de nada que no esté de un modo o de otro relacionado con la fe. La incógnita que se abre ahora es si el aperturismo de Francisco tendrá o no continuidad. Ya dependerá de la línea de nuevo, pero no creo que se pueda producir un retroceso en el sentido de que simplemente avanzamos con los tiempos. El futuro de la Iglesia en manos de 135 cardenales. Bueno, pues el futuro de la Iglesia saldrá de ese cónclave, que es el momento más esperado, sobre todo por Raquel, que además ha hecho los deberes. Ella cree que se va a alargar más de lo deseado, ¿no?, para elegir el nuevo Papa. Empecé el otro día con Ben-Hur, he seguido con la Pasión de Cristo y luego ya pues el lunes y tal, pues cónclave, ya te digo, y los dos papas. Y la verdad que bueno, en la película, lo que os digo de cónclave, refleja muy bien cómo se lleva a cabo eso, ¿no? Es impresionante cómo les cierran, cómo les dejan aislados. Bueno, me imagino que será impresionante el elegir al futuro líder de la Iglesia debajo de ese pedazo de cielo que tiene la Capilla Sixtina, o sea, eso tiene que ser impresionante. Y yo creo que va a ser más largo que otras veces, porque creo que va a haber muchas influencias, es que yo estoy segura que va a haber muchas influencias. Y yo no sé si seguiremos en la misma línea o daremos un giro radical como están dando ahora muchos de los gobiernos a nivel mundial. Pues mira, yo creo que no va a haber un giro radical, aunque solo sea por llevar la contraria. Ojalá, al mundo. ¿Y cree que sería un error, Txomin? ¿El qué? ¿Retroceder? Desde luego. Desde luego que sí. A ver, yo creo que la Iglesia, no el Vaticano o la diócesis de Palencia o la diócesis de no sé qué, yo creo que la Iglesia en su conjunto ha emprendido un camino que no se puede frenar de golpe y porrazo y retroceder, porque entonces yo creo que la desafección va a ser gorda. Entonces, yo en un año jubilar, que es un año jubilar de la esperanza, yo solo puedo tener esperanza. Por respeto al Papa Francisco, que se hartó de decirnos que no tengamos miedo, que soñemos cosas grandes, yo estoy en la clave de no tener miedo y soñar cosas grandes. ¿Cuánto se va a alargar el cónclave? No tengo ni remota idea y me preocupa bastante poco. ¿Cuánto influye lo exterior en el cónclave? Yo creo que poco. Yo creo que allí los cardenales, que son gente seria, me imagino que en un 99% son gente seria, traen su equipaje, cada uno de su casa, que vive en su lugar concreto. No es lo mismo el cardenal de Boston que un cardenal africano, y yo creo que llegan allí al cónclave y cada uno pone su equipaje, y desde lo que vemos que es lo mejor para todos decidimos. Pero yo no me imagino a los cardenales en el cónclave pensando si a tal líder mundial le va a parecer bien o le va a parecer mal que esto. Yo creo que los cardenales están por encima de eso. Y vamos, me preocupa. Preocuparme, pues que me gustaría saber ya el día y la hora que vamos a tener Papa Nuevo para yo organizarme y convocar a la prensa palentina. Ahí estamos, o sea, para
las esclavitudes... Para las cosas prácticas claro, para del las día a día. esclavitudes Blanca, propias que de... es que es emocionante. Sí, pues a ver, cuando salió el Papa Francisco, que lo decía antes en publicidad, teníamos preparadas 8 biografías y al final no valió ninguna porque salió uno que no teníamos preparada la biografía. Y yo recuerdo con mucho cariño aquel momento, 1 hora y media después de que saliera el Papa al balcón, pues reunirnos el obispo con la prensa, pues para hacer una primera valoración. Que me acuerdo que era por la tarde, además. Sí, tiene que ser obligatoriamente breve porque lo acabamos de saber todos, pero vamos, es la única cosa que me preocupa un poquito, saber cuándo va a ser. David, está muy callado. Espera, No, si resulta que es en sábado, pues tendremos un cierto problema. Bueno. Pero si es en domingo, pues no lo sé. Te iba a decir que yo no me atrevo a hablar de un conclave cuando no soy capaz ni de acertar el resultado de las elecciones municipales en la encuesta. O sea, bueno, pero eso quiere decir, intentamos. me parece además que casi nadie puede hablar de eso, o sea, la verdad. Sí que hay varias cuestiones que un poco saltan a la vista, aunque solo sea por los números. Es decir, si el Papa Francisco ha nombrado a 100 y pico cardenales, ¿no? Pues hombre, da a entender... Se puede intuir, ¿no? Se puede intuir, por lo menos es la previsión, que vaya por ahí. En cualquier caso, yo miento y una cosa. La Iglesia Católica, salga el que salga, va a decir que es el mejor. Claro, es que te quiero decir que... Pero sí que es como las elecciones. Que si sale uno muy conservador, pues seguirán diciendo que es el mejor. Ya lo dijo, es que hace poco estuve escuchando a uno, creo que era un arzobispo, que decía, siempre a la Iglesia, siempre ha sido el Papa correcto en cada momento. Y hombre, pues así siempre acertamos, ¿no? Han dado un esclavo, ¿no? Siempre. Yo creo que ojalá sigan por este camino la Iglesia Católica, sinceramente. Yo creo que también, y que además sería positivo. Y decías tú una frase, y ayer la decían en la película, y decía el Papa Francisco, que si tiene que haber lágrimas, que sean de alegría. Y me gustó mucho y me quedé con ella. Pues esperemos que, bueno, pues que se resuelva pronto esa incógnita. 3 días duró el cónclave de Benedicto XVI, ¿no, Raquel? Hemos dicho, no, un día. Un día. Un día, 5 días el de Francisco y el más corto el de Pío XII. ¿Qué duró? Pues si el de Benedicto fue un día, pues este unas medio, horas. este medio. El Día de la Comunidad, que se celebró este miércoles 23 de abril, y en la campa de Vialar de los Comuneros se volvió a vivir un ambiente festivo. Vamos a verlo. Por tradición. Yo os veo muchísimos años. ¿Cuántos? A ver. Uy, pues como 30 años. O por primera vez. El primer año. Nos estrenamos este año. A Villalar se viene en familia. Y que los niños pues vayan conociendo las tradiciones. Con amigos. Ya hemos venido otros años. Se hace como manda la costumbre, como cada año. Escuchando nuestras músicas, bailando nuestros bailes. Muchísimos años y llevamos ya varias temporadas abriendo las actuaciones de danzas, precisamente, así que para nosotros es un honor. En la campa hay espacio y tiempo para todos y, por supuesto, para reponer fuerzas. Paellas, bocadillos... Y hoy no ha faltado ni el ansiado sol. En Villalar se cumple la tradición para que nunca falte quien la siga. Bueno, pues en la campa de Villalar estamos acostumbrados a que sea un día festivo, pero siempre se abre el debate sobre si es una fiesta que representa o no a todos los castellanos y leoneses. David, ¿qué opina? Es que es muy difícil porque, para empezar, carecemos de lo más básico, que es que tengamos identidad de Castilla y León. Entonces ya sí, mal asunto. A partir de ahí ya... Bueno, yo sí que creo que es una fiesta que no la vive especialmente la sociedad castellano y leonesa. Unos porque carecemos de esa señal de identidad de castellanos y leoneses, otros porque no se sienten castellanos, otros porque quizás no comparten o comulgan con las ideas que se transmiten en Villalar. Entonces, sinceramente, fíjate, creo que ha sido un acierto lo de poner actividades el día previo, porque Palencia estaba a tope. Yo no sé si coincidió, pero bueno, para que por lo menos cada uno en su provincia pues tenga un sentimiento de que al día siguiente es la fiesta de su comunidad. Eso es como lo veo, una fiesta que nació mal y ha habido épocas mejores, peores. Yo estuve un año trabajando cuando tiraron la piedra a Juan Vicente Herrera. La noche anterior, no sé si fue ese año, unos de una cercana afín a HB,
pegar a unas chicas del Partido Socialista, o sea que había, yo creo que afortunadamente eso ya está desapareciendo y ahora pues nos quedamos con lo festivo y me alegro que la gente que vea pues que lo disfrute. Pero es verdad, yo estoy de acuerdo con David en que no hay un sentimiento castellano-leonés. Yo no tengo un sentimiento, o sea, sí, adoro mi región tal, pero tengo un sentimiento más palentino y es verdad, no regional. Bueno, también la fiesta empieza mal cuando celebramos una derrota, lo primero. O sea, bueno, que ya la cosa empieza mal desde el principio, ¿no? Hay gente que lo que es un simbolismo. Sí, bueno, pero es verdad que no terminamos de coger el punto, es verdad que han estado muy bien los conciertos, pero al final no dejan de ser unos conciertos, o sea, que eso de sentimiento castellano, poquito. Es aprovecho y salgo de juerga con mis amigos, punto pelota. Bueno, yo que lo estuvo que muy bien, recomendaría, porque sacas gente a la calle, ya que los colegios celebran el día de todo y pierden seguramente mucho tiempo y disfrutan de actividades tan de nuestra tierra como Halloween, pues no estaría de más que el día previo a la fiesta de Villalar, a la fiesta de Castilla y León, sí, pues se mirara más a nuestra comunidad autónoma. Yo en Marista se hace, ¿eh? Entonces ya te digo yo que no. Entonces en Marista se hace. ¿También cree que es una fiesta que cala en la sociedad o que realmente? No, a ver, yo creo que por cosas que han dicho los compañeros, a mí me parece que deslocalizar las celebraciones es muy buena idea, porque Villalar, entre que no está en el Sotillo y que pues igual hay mucha gente que lo que allí se vive pues no le va ni le viene, pues está bien tener un concierto en la Plaza Mayor o en el Salón pues por el Día de la Comunidad. Que se hace poco y mal porque crezca el sentimiento de comunidad. El sentimiento de comunidad, ya no me estoy hablando meter, o sea, en el sentimiento de comunidad que estamos todos juntos en este paquete y que, o sea, lo mismo que tiene que haber un sentimiento de comunidad de vecinos o un sentimiento de ciudad o un sentimiento de provincia, pues tiene que haber un sentimiento de comunidad, sí, de nación o de mundo, vale. Yo creo que se hace poco y regulinchi porque crezca el sentimiento de comunidad, independientemente de quién sea el que mande o los tintes que ponga en ese sentimiento de comunidad. A mí los nacionalismos me parece la cosa más rancia y atrasada del mundo y hay nacionalistas castellanos leoneses por ahí, se hace poco y regular. El Día de la Comunidad en los colegios, como decía David, brilla por su ausencia en general. El tema de los comuneros a mí es una cosa que me da un poco de... Me parece que es una tergiversación del 19 de la historia. Yo cuando oigo hablar de revolución comunera, que demonios, eran unos señoritos que estaban preocupados por sus intereses y punto pelota. Ahí de comunismo había poco. Y entonces pues es una cosa que no me hace... Es estupendo el Día de la Comunidad pues para coger y hacer una excursión con el AMPA del colegio, pues sí, y marcharse a la Warner o al parque de atracciones que te encuentras a los de Astorga, a los de Soria, a los de Zamora, a los de Valladolid y autobuses de Palencia. Sí, o ir de otro sitio. Pero bueno... Y luego, a ver, que me parece muy legítimo, que lo mismo hay romerías religiosas como el Brezo, el Valle, Valdesalce, pues que haya también romerías civiles, como puede ser ir a Villalar, con sus liturgias propias, sus músicas propias, sus puestos de pinchos morunos, lo que sea fiesta, estupendo. Bienvenido sea. Bueno, ya se habla, me propone hacer una fiesta para León, en concreto el Partido Socialista. Para León. Que se conmemore al margen de Villalar las Cortes. Y lo acabaremos viendo, porque... Ya, pues bueno, que como que cada uno pidamos una fiesta. Claro, no, yo creo que la mejor decisión era la que tomaron en el País Vasco. No hay Día de la Comunidad. Entonces, ese día de la comunidad, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa lo celebran en otro momento. Cada uno cuando quiere. No, cada uno al final ha celebrado, celebran al final todos lo que es el patrón de la diócesis. Entonces, el lunes 28 es San Prudencio, que es patrón de toda la provincia de Palencia, pues los de Vizcaya y los de Guipúzcoa van a trabajar, pero Álava está de fiesta, porque es su patrón. Ese es el día
de la comunidad, que allí no lo celebran. En cualquier caso, Castilla y León tiene problemas más graves que sí, desde luego. También. Y que son ya históricos, como es la despoblación, etc. También. Entonces, seguramente tendríamos mayor sentimiento de comunidad si las cosas fueran mejor en nuestra comunidad. Que en algunas cosas estamos bien, pero en otras no estamos tan bien. Ahí tenemos a nuestros vecinos de Aragón que celebran el mismo día de la comunidad, el mismo día que nosotros. Y bueno, pues yo creo que el sentimiento aragonés nos da 1500 vueltas a los castellanos. Bueno, y no solo Aragón, porque San Jordi no Aragón, pero bueno, pero San Jordi y Cervantes, la verdad es que elegimos hasta mal el día. No, es que para un minuto nos contraprograman espantosamente. Nos contraprograman por todos los lados. Que no hay manera que los comuneros se impongan a la rosa. Ahora, de San Jordi, ¿no? También tengo que decir una cosa que bueno, que les han venido muy bien a algunos la muerte del Papa para no ir a dar la cara. Bueno. Ha sido la cosa perfecta, oyes, Yo la verdad han dicho... no acabo de entenderlo. Pues como yo, que no vaya el otro a Yo creo que es más fácil. Ha venido usted con ganas de señalar la Raquel las ausencias hoy, ausencias destacadas. Ya sabes que yo morderme la lengua muy poquito, porque además es que no me gusta envenenarme. Es que, a ver, yo, ya que ha salido el tema, yo no le encuentro ningún sentido. Pero que vayan o que no vayan. A ver, no, espera un poco. Se decretan 3 días de luto oficial, que me parece muy bien. Vale. Como estamos de luto oficial, el acto de entrega de los premios Castilla y León lo suspendemos. Y digo yo, ¿qué tendrá que ver? O sea, se hace un minuto de silencio, se hacen unas palabras, lo que tú quieras, pero el acto se continúa. Con respeto. Vamos, que decir que, no sé, yo me imagino al Papa Francisco diciendo que habéis suspendido el día, la entrega de los premios Castilla y León, que reconocéis a los mejores de vuestra tierra, pero ¿estáis locos? Todavía baja y les pega una colleja. Entonces, no lo entiendo. Entonces, que aprovechando la coyuntura para hacer, no sé... Pues por eso te digo. Es totalmente incomprensible. No. Y fuera de lugar. Porque no se tendrá que paralizar la comunidad católica, pero lo que dices tú, Castilla y León, ¿qué tiene que suspender? Banderas a media asta. Claro, perfecto, pues me parece... Los partidos de fútbol, se ha rezado un minuto, un minuto de silencio. Los campos que lo han hecho me parece estupendo, pero después a jugar al fútbol. Crespón negro, si quieres. Ya está. Oye, que no todos los jugadores son católicos. Sí, no, pero a lo mejor a mí yo soy musulmana y a mí mi equipo me dice Crespón negro por tal y digo, pues no me siento identificada. No, pero que, a ver, que un acto como ese, que es de reconocer las buenas obras de los nuestros, suspenderlo... Sí, que yo estoy de acuerdo, ya te digo, por eso lo he soltado y he dicho... ¿Qué excusas más buenas se han buscado para hacer mitos por el foro y no dar la cara? No, para tener que hacerlo otro día. Sí, pero en ese momento pues no acudieron a Villalar. Quienes no acudieron a la campa de Villalar. A la Valla, y así ya pues no hubo problemas. Pues el 23 de abril se celebró también el Día del Libro y por eso también en la tertulia de la 8 Valencia queremos hablar sobre ese conflicto laboral que afecta a los bibliobuses de la provincia y que está dejando sin servicio a muchos pequeños pueblos de Palencia. Vehículos sin ITV, nóminas sin cobrar, el servicio de bibliobuses lleva semanas parado. Sin poder salir porque los vehículos o no disponen de seguro o no pueden pasar la ITV porque no tienen ruedas, en fin, deficiencias varias y no están funcionando en ninguno de los bibliobuses. Los impagos, aseguran, se deben a la fórmula del consorcio entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial. Tiene que pasar directamente el dinero primero por la Diputación y la Diputación hacerlo entrega al centro coordinador. Este proceso es el que se ha enredado y al final ese dinero no acababa de llegar. Están especialmente molestos con la Diputación ya que aseguran no les ha recibido. El delegado territorial de la Junta sí que nos recibió rápidamente además y eso tenemos que agradecérselo y de hecho se ha puesto en contacto con nosotros después para comunicarnos que ya se habían abonado las nóminas de los trabajadores. De la Diputación no hemos tenido respuesta. La Diputación se ha limitado a hacer unas manifestaciones hace un mes y pico por prensa. Recuerdan que la institución provincial anunció una dotación de 650.000 euros para el servicio de bibliobuses que, dicen, no saben dónde está. La ciudadanía tendrá que saber y tendrá que recibir explicaciones de a dónde han ido a parar ese dinero si ahora mismo el servicio está paralizado. Previsiblemente volverán a dar servicio a la provincia el próximo día 28.
Se han puesto de fecha ese día 28 para intentar solucionar un conflicto que es laboral. Los trabajadores han estado 3 meses sin cobrar, pero sobre todo también que tiene sus consecuencias en la provincia, porque muchos pequeños pueblos están echando ya en falta esos bibliobuses que llevan pues unas semanas sin acudir. Chomín. No sé muy bien lo que está pasando, pero que se solucione. A ver, la despoblación que antes decía David. Pues si tenemos pueblos pequeños, con poca gente, que se ha quedado sin banco, se ha quedado sin médicos, se ha quedado sin bar, se ha quedado sin tal, el cura que ya no vive allí. Entonces desaparece también la biblioteca que va cada 15 días y no puedo coger un libro. Entonces no sé, yo creo que hay cosas que hay que cuidar un poquito, porque cultura, igual no puedes salir del pueblo, pero con un libro te vas a donde quieras, de viaje. Mucha compañía también la lectura. David. Es que justo Álvaro es lo que iba a decir. Yo soy muy fan de este servicio de bibliobuses, del que va a repartir el pan, el que va a repartir el pescado o la carne. ¿Por qué? Porque ya no es el hecho en sí o el producto en sí que venden, ofertan, o en este caso pues cede, como los libros, es la compañía. Es mucha gente que está todo el día en casa y ya es, anda, mira, que ya está el de bibliobús, sube, va, charla con él, ¿qué me recomiendas? Pues tiene ese rato de conversación. Entonces, se junta con otros vecinos. También. Se junta con otros vecinos. Sí. También yo creo que seguramente hablarán, oye, yo me he leído este libro y tú otro, tal, recomiéndame. Sí, entonces, yo espero que se solucione esta situación, porque este tipo de servicios son importantes tanto desde el punto de vista del ocio como de la compañía, que a veces es, en el medio rural, con tan poquita gente, es muy necesaria. Y además desde el punto de vista de la desigualdad, ¿no? Porque el vivir en el mundo rural, se ha dicho siempre, no tiene por qué tener menos oportunidades que los que vivimos en las capitales. Que hay veces que no se pueden dar, que es más difícil de llevar, pero creo que tienen que tener las mismas oportunidades, y en este caso, pues la gente de los pueblos tiene que tener esa oportunidad de poder tener sus libros, sacar sus libros, y lo que decís, hacer vecindad, hacer... Entonces, pues a saber lo que hay detrás, que es lo que hablábamos antes. Esperemos que se solucione, porque yo creo que era un servicio muy demandado, no sé si muy demandado, pero querido o apreciado. Sí, sí, sí. Y necesario. Pequeños, porque los más pequeños también de la casa acudían al bibliobús, claro. Y estas semanas ya nos han trasladado también que lo han echado de menos, ese rato de ir a buscar sus libros. Claro, claro, lógico. Bueno, es un servicio que al final depende, ¿no? de dos administraciones. No sé si puede estar ahí el conflicto, el hecho de ponerse de acuerdo, de no, pero que al final tiene que salir adelante también, y tienen que pagar a los trabajadores que lo impulsan, eso no cabe ninguna duda. Eso sobre todo. Que no sé, que yo creo que tampoco, yo no sé lo que pasará o dejará de pasar, pero vamos, que en principio no parece que sea un servicio que haga falta una maquinaria tecnológica, no. Que es un autobús con unos libros que tiene una ruta. Que en los pueblos, yo lo que sé por Santoyo, pues 2 días antes llega, el autobús estará en la plaza tal día, tal hora. Vale, vas, coges tu libro, te lo llevas para casa, te lo lees, hablas con el que lo lleva. Me parece una cosa fantástica, porque es que luego al final, pues, a ver, yo pienso en los niños de los pueblos. Cuando la semana de cine espiritual, que vienen 7.000 niños al cine durante esa semana por la mañana, los grupos de los pueblos, que no están todo el día viniendo a Palencia, entonces es un día de fiesta, porque ya que aprovechas para venir al cine, empalmas con una visita a la catedral, sí, o al Palacio de la Diputación, al Museo del Agua, al no sé qué, al no sé cuál, y haces el día completo. Pero no podemos hacer el día completo para ir a la biblioteca pública a sacar un libro. Entonces, en ese caso, tiene que ir la biblioteca a la plaza de tu pueblo. Y, joder, es que por no dejarles ya abandonados del todo. Claro. Es que, no sé. Que tienen el mismo derecho, es lo que yo decía, que tienen los mismos derechos. O sea, yo, pues, soy usuaria de biblioteca con mis hijas y, pues, cada 15 días, pues, o 3 semanas, a cambiar libros y tal. Y, joder, y además a ellas les gusta también, ¿no? Y las he inculcado eso, ¿no? De que aparte de que se puede comprar cultura y hay que invertir, pero bueno, cuando se lee mucho es que, y últimamente estas están muy lectoras, pues bueno, pues también tienen un servicio público. Que cuando te digo libros, te digo sí, te digo películas, te digo discos, te digo revistas, te digo videojuegos, te digo audiolibros.
y que muchas veces, si el autobús no te lo trae, puedes pedirlo y que te lo lleven. Pero vamos, que se restablezca el servicio. Bueno, van a aprovechar nuestros contertulios a leer el fin de semana para celebrar el Día del Libro, que ha sido este 23 de abril. Pues ¿O tienen otros planes? No, tenemos el fin de semana planes. No, creo que no. Tengo ahí 3 libros y no me gusta leer de 3 en 3, pero tengo 3 libros pendientes que voy leyendo un poco de todo y no me gusta mezclar, porque me gusta empezar uno y terminar. Pero creo que no, porque mañana tengo baloncesto por la tarde, juega el Palencia, ya sabes que no me lo pierdo, y por la mañana creo que voy a descansar. Yo me voy a Madrid a un campeonato de cubos de Rubik. ¡Ole! Sí, no compito yo, ¿eh? No os creéis que yo esas cosas. El heredero. Es el chaval que le da al tiqui 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 tiqui. Pues no es fácil, ¿eh? No, vamos. A mí me parece dificilísimo. No creo que ganemos, porque debe haber un par de chinos de esos que lo hacen en 5 segundos. Lo importante es participar. Sí, y divertirse. Tú, díselo eso siempre. Vete diciéndoselo ya. Vamos a llevar una camiseta del Palencia Baloncesto. Olé. Por si diera la casualidad de que ganásemos remotísimo. Oye, eso para la portada de la prensa palentina. Hombre, vamos. Para hacer promoción. Bueno, pues desde aquí ya le deseamos toda la suerte del mundo mañana en ese campeonato al hijo de Txomin. Y a los tres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Txomin, Raquel, David, muchísimas gracias por haber venido una semana más con nosotros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Disfruten ahora del fin de semana, cuídense y les vemos el próximo viernes, aunque sea 2 de mayo, en medio del puente, aquí en la tertulia de la 8 Palencia.